Si eres Cáncer, Escorpio o Piscis, esta semana las cartas revelaron algo que llevan tiempo sospechando, pero que nadie se atrevió a decirles en voz alta. El universo no llegó con suavidad esta vez, llegó con claridad. Y lo que estás a punto de escuchar no te lo vas a encontrar en ningún otro canal. Quédate hasta el final, porque el mensaje que cierra esta lectura no te lo esperabas. Antes de ir a cada signo, hay una carta que salió para ustedes tres, para toda la energía de agua de esta semana. Y la carta de ustedes es la sacerdotisa. Esta carta es la mujer que todo lo sabe, que todo lo siente, que todo lo intuye y que se sienta en silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que hay momentos en que el universo habla más fuerte cuando tú te callas. Esta semana el universo te recuerda a ti, Cáncer, Escorpio y a Piscis. Tu intuición no te está mintiendo. Lo que sientes, aunque no puedas explicarlo, es real. Confía en lo que sientes, agua. Y confía en que el universo ya está trabajando a tu favor. Ahora sí, vamos signo por signo. Iniciamos con Cáncer. Cáncer, esta lectura es para ti. Quédate y escúchala. Tu primera carta de tu lectura para esta semana es el 6 de copas. Cáncer vive mirando hacia atrás, no por debilidad, sino porque el pasado se siente más seguro que un presente que todavía no entiende y un futuro que todavía no puede ver. Y escucha esto bien, Cáncer, porque aquí está el diagnóstico real. Esto no es nostalgia, eso es apego ansioso. Quedarte con las memorias de lo que fue, con las migajas del pasado, mientras el presente te extiende algo completo. Lo que fue, fue. Y fue real. Pero seguir viviendo ahí es elegir el dolor conocido sobre la posibilidad desconocida. Y el universo esta semana te está pidiendo que elijas diferente. Porque seguir eligiendo el pasado no es lealtad al amor, es deslealtad contigo misma. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. La siguiente carta que sale para ti es la fuerza. Y esta carta para Cáncer tiene un mensaje muy específico. Tú das tanto a tu familia, a tus amistades, a las personas que amas y a veces a personas que no se lo merecen. La fuerza esta semana te está pidiendo que dirijas esa misma energía hacia adentro. No la fuerza de aguantar más. No la fuerza de seguir cargando todo tú sola. La fuerza de decidir que tú también mereces recibir lo que siempre das. La fuerza no es solamente dar, Cáncer, es también cuándo recibir. Y esta carta lo explica todo. El as de copas. Una copa nueva extendida hacia ti, no hacia otra persona, no hacia alguien más, hacia ti. El universo esta semana le dice a Cáncer que hay algo nuevo disponible en el amor. No el amor que tú perseguiste, no el amor que tú construiste sola, mientras otro estaba observando. Algo totalmente diferente, algo donde tú también eres vista, donde tú también eres sostenida, donde eres elegida. Un nuevo amor es tuyo, Cáncer. Ábrele la puerta. Escribe Cáncer si este mensaje llegó ahora. Escorpio, ahora es tu turno. Y lo que las cartas dicen aquí me llamó muchísimo la atención. Primero te sale el 5
de espadas. Escorpio, ganaste la batalla. Puede ser que dijiste lo último, que te fuiste primero, que demostraste que no te necesitaban, que podías sola. Y sí podías, y sí ganaste. Pero esta carta también pregunta, ¿a qué costo? Porque a veces ganar la batalla significa quedarse sola en el campo con todas las espadas en las manos y ninguna persona al lado de ti. El poder de Escorpio es real, pero el poder que aísla no es poder, es soledad con escudo. La siguiente carta lo confirma todo. La templanza. Después de una batalla, el universo te pide pausa, no rendición, no debilidad, solamente una pausa. La templanza es el ángel que mezcla dos corrientes de agua, encontrando el punto exacto del equilibrio. Para Escorpio, esta semana ese equilibrio es entre la fortaleza que te protege y la vulnerabilidad que te conecta. No tienes que elegir ser fuerte o ser amada. Puedes elegir las dos cosas. Pero para que llegue alguien que soporte toda tu intensidad, primero tienes que permitirte ser vista sin el escudo. Balancea o equilibra tu fuego y tu agua, Escorpio. Ahí está tu poder real. La energía aquí da un giro completamente inesperado con esta carta. Y este es el 2 de copas. Cuando Escorpio suelta el amor, cuando decide que no necesita ganar para merecer ser amada, el universo responde con esto. Una conexión real, dos energías que se reconocen, no desde el juego de poder, desde el reconocimiento genuino. Para algunas, Escorpio, esto es una persona que ya está cerca, pero que no ha podido entrar, porque la puerta siempre estaba cerrada. Para otras es alguien nuevo, que llega exactamente cuando dejaste de construir muros. Una conexión real te espera, Escorpio, y requiere que bajes la guardia, aunque sea un poquito. Escribe Escorpio en los comentarios si estás lista para soltar el escudo. Piscis, quédate aquí, porque lo que estas cartas dicen para ti esta semana es de los mensajes más poderosos de la tirada de los signos de agua. Y la primera carta que salió es el 7 de copas. Piscis, vives en un mundo lleno de posibilidades y eso es un don. La capacidad de imaginar, de soñar, de ver lo que otros no ven. Pero esta carta, esta semana, te está mostrando algo incómodo. Hay una diferencia entre lo que esa persona realmente es y la versión que tú construiste de ella. Y eso tiene nombre, Piscis, idealización de apego. Mientras sigas eligiendo esa fantasía, él no tiene que hacer nada para merecerte. La versión que imaginaste es hermosa, pero la versión real puede que sea otra historia. Y mientras sigas eligiendo la ilusión sobre la realidad, vas a seguir esperando a alguien que quizás nunca va a llegar, porque nunca existió realmente así. Mira esto. Lo que dice esta carta es poderoso. El mundo. Esta es la carta del cierre completo. De un ciclo que termina, de la completitud que llega. Y para Piscis, esta semana, el universo está confirmando que hay un capítulo, una situación, una persona, una espera, que ya llegó a su fin natural. No porque fallaste, Piscis,
no porque no amaste lo suficiente, sino porque ese ciclo ya enseñó todo lo que tenía que enseñar. Y el mundo no cierra ciclos para dejarte en el vacío, lo cierra para hacerte espacio. Este capítulo en tu vida está completo, Piscis, y lo que sigue es tuyo. Antes de mostrarte esta última carta, necesito que tomes un respiro. Y la carta para ti es el As de Espadas. Y esto representa la verdad. Piscis, esta carta es la que más me llamó la atención de toda esta tirada hoy. Porque el As de Espadas llega después del mundo para decirte que tu intuición ya sabía desde hace tiempo la verdad que has estado evitando. Y eso no te va a destruir, te va a liberar. Y desde esa libertad, desde esa claridad absoluta, todo lo que construyas de aquí en adelante va a ser real. No una ilusión, no una esperanza sin base, algo verdadero. La verdad es tu liberación, Piscis. Ya es tiempo de elegirla. Escribe en los comentarios, Piscis, si estás lista para ver la verdad. Para cerrar el oráculo de los susurros de amor o Whispers of Love Oracle, tiene un mensaje final para Cáncer, Escorpio y Piscis, para ustedes tres. La carta que sale es Embrace Your Emotions. ¿Qué quiere decir eso? Acepta o abraza tus emociones. Y esto es exactamente lo que el universo le está diciendo a ustedes tres signos de agua esta semana. Dejen de juzgar lo que sienten. Dejen de preguntarse si sienten demasiado. Tienes que dejar de disculparte por tener un corazón. Un corazón siente con toda profundidad. Tus emociones no son tu debilidad, son tu mayor inteligencia. Son las que te dijeron la verdad cuando tu mente quería ignorarlas. Son las que te guiaron cuando la lógica no era suficiente. Abraza lo que tú sientes, agua, porque esa profundidad está todo lo que el universo quiere darte. Ahora les voy a dar el decreto final de este video. Soy agua y mi profundidad es mi poder. Mis emociones no son mi debilidad, son la inteligencia que ningún vínculo vacío pudo entender ni merecer. Recibo amor que honra todo lo que soy. Hecho está. Escribe, ya decidí, si esta lectura te confirmó lo que ya sabías. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue casualidad. Esta noche te espero en mi en vivo para seguir leyendo las cartas juntas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.